Gracias, señor presidente. Buenos días. Señorías, decía el filósofo Peter Singer, padre del animalismo moderno, que la resistencia a reconocer derechos a los animales es similar a la que enfrentaron en su día la esclavitud racial o la discriminación de la mujer. Esta frase aparece en su libro Liberación Animal, publicado en 1975 y que es una de las Biblias del movimiento animalista junto a la teoría de los derechos de los animales de Tom Reagan. Singer criticaba que el especismo se aplicara al hombre. Dar derechos a los animales es un disparate jurídico porque el propio concepto de derecho se relaciona íntimamente con el de obligación, algo no exigible a los animales. Se ha querido extrapolar a los animales los cambios sociales y de mentalidad en relación con los derechos de los individuos. El animalismo se ha constituido como un heterogéneo sistema de creencias filosóficas y morales que busca abrirse su camino en la sociedad actual. Pero dar derechos a los animales no tiene encaje legal alguno. El propio concepto de derecho se relaciona íntimamente con el de obligación, algo no exigible a los animales. Hoy hemos venido a hablar de una ley que se supone debe proteger los derechos y el bienestar de los animales. Todos estamos de acuerdo en que el bienestar de los animales debe ser protegido por la obligación moral de cuidado de la naturaleza que tenemos como seres humanos. El bienestar animal es una disciplina científica ampliamente estudiada por veterinarios, biólogos e ingenieros agrónomos, que se encuentra regulada tanto en España como en la Unión Europea. Pero, como he querido hacer constar en mi introducción, esto no va de ciencia, sino de creencias. Pudimos escuchar a la señora ministra Belarra, aquí presente hoy, agradecer a los diputados animalistas su implicación en la tramitación de esta ley. Pudimos escuchar en esta misma Cámara agradecimientos a los animalistas por parte de alguna de sus señorías y hemos visto cómo durante la tramitación de esta ley se ha silenciado deliberadamente a los científicos, porque los científicos han intentado hablar y solo se permitió su comparecencia en el Congreso de los Diputados durante el periodo de enmiendas, de forma maratoniana, para intentar acabar lo antes posible tras suspender las ya previstas de forma incomprensible. El pasado 9 de diciembre, la Organización Colegial Veterinaria ya intentó de forma desesperada paralizar la tramitación de esta ley por medio de una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a Joan Ruiz y a la misma ministra Ione Belarra. Pero no sirvió de nada, porque el animalismo asegura responder a una práctica moral similar a la lucha por la igualdad del feminismo o contra el racismo y la homofobia, y todas las acciones en este sentido están justificadas. Esta es una ley animalista, como llegó a calificarla su impulsor Sergio García Torres, un activista por los derechos de los animales, como él mismo se autocalifica en Twitter. La filosofía del movimiento animalista es esencialmente prohibicionista. La defensa de los seres sintientes pasa por rechazar todo producto que provenga de ellos, como su lana o su piel, por no poder criar animales para su consumo sin que haya algo de maltrato y sufrimiento. A tanto no se han atrevido, claro. Pero toda acción que acelere la liberación de los animales se considera válida, incluida la aprobación de una ley sin el consenso de todos los actores implicados y sin el beneplácito de la comunidad científica, aun llevando en su enunciado las palabras bienestar animal. Sin embargo, hay que reconocer que no engañan a nadie, puesto que en su exposición de motivos se dice que el principal objetivo de esta ley no es tanto garantizar el bienestar de los animales, evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Y díganme ustedes cómo se regula eso de manera científica. Dígamelo usted, señora ministra. Porque esta ley intenta cambiar de forma radical la manera en la que nos relacionamos con los animales, siempre bajo la perspectiva moral del animalismo, una moral que poco o nada tiene que ver con nuestra cultura de raíces cristianas y que supone un nuevo intento de ingeniería social por parte de este Gobierno. Porque solo desde la perspectiva de la filosofía animalista, de la liberación animal de Singer, se entienden todas estas imposiciones de esta ley. La ley burocratiza la relación entre los seres humanos y los animales de una forma antinatural. Cualquier acto estará sometido a un control excesivo. Si alguien quiere criar un canario, deberá inscribirse en un registro bajo la amenaza de una fuerte multa y tener al corriente a la Administración de casi cualquier cosa que ocurra en la vida de ese animal. Con los perros la situación todavía es peor,
porque obligará a los dueños a realizar cursos y evaluaciones de los propios animales para valorar su aptitud para desenvolverse en el medio social, algo que se determinará reglamentariamente. ¿Hasta qué punto vamos a consentir la intromisión del Estado en nuestras vidas? ¿Qué sucederá si el perro no aprueba suspende esa prueba o si los dueños la suspendemos? ¿Cuántas veces vamos a poder repetirla? ¿Habrá una parte online y otra presencial? ¿Se va a garantizar el acceso sencillo a Internet a toda la población del medio rural para que puedan hacer estos cursos y la expedición de certificados electrónicos? Pero no solo se nos va a decir cómo tenemos que relacionarnos con los animales y si somos aptos para ello, sino que se nos va a decir qué especies podemos o no tener a través de una lista llamada listado positivo. Una lista que viene directamente con las presiones de los lobbies europeos como Eurogroup for Animals y AAP, rechazada por múltiples ocasiones por la Comisión Europea y que se impone en la ley a través de una referencia tergiversada en la exposición de motivos, identificando estos listados positivos de animales de compañía con la petición de elaboración de listas blancas de especies exóticas invasoras para toda la Unión Europea, en una resolución no vinculante del Parlamento Europeo, en un pasmoso ejercicio de manipulación para justificar lo injustificable. El listado positivo supone un cambio de modelo en la comercialización, cría y tenencia de animales, rechazado, insisto, en numerosas ocasiones por la Comisión Europea. Como explícitamente contestó el comisario sobre el establecimiento de una lista positiva de animales exóticos considerados aptos para ser tenidos como animales de compañía a un eurodiputado socialdemócrata danés, avanzar hacia una lista positiva de especies animales autorizadas para el comercio internacional, sean o no animales de compañía, supondría un cambio sistémico tanto en la Unión Europea como en el derecho internacional en base a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. Aunque algunos Estados miembros ya han adoptado listas de este tipo, la Comisión no tiene previsto presentar una propuesta en este sentido. La lista positiva propuesta en esta ley supone una renuncia efectiva al modelo del convenio CITES, que acaba de cumplir 50 años y supondrá la prohibición de miles de especies sin razón alguna, especies que ya viven en los hogares españoles y que no están esperando en ningún recóndito lugar a ser importadas. Desde el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del pasado 24 de mayo, el comisario interpelado volvió a ser muy claro. Las listas positivas no han demostrado ser un modelo mejor que el actual. Las listas positivas no son más que otra vuelta de tuerca del modelo prohibicionista impulsado por los animalistas para separar a los seres humanos de los animales y evitar su supuesta explotación y maltrato. Lejos de proteger a los animales, el listado positivo es letal para la protección de las especies, por la pérdida del acervo genético de los millones de animales en cautividad, la prohibición de especies protegidas y la inmovilización de animales adquiridos legalmente, casi como si fueran especies invasoras, no tiene sentido alguno para la conservación de la naturaleza, además de atentar contra la propiedad privada de una forma injustificada, afectando a los proyectos vitales y económicos de muchas personas. Pero también constituye un atentado contra la biodiversidad. Parece que los redactores de la ley desconocen, o si lo conocen, lo omiten, que es mucho peor, que en España los criadores particulares mantienen miles de especies que no se encuentran en los zoológicos por su falta de atractivo para la exhibición. Muchas especies que sobreviven en acuarios, terrarios y aviarios se han utilizado ya para acciones de conservación en sus lugares de origen, como el pez picote tequila o el cachorrito del charco. La tecnología desarrollada por los aficionados a la zootecnia doméstica y las empresas que los proveen se utilizan para el manejo y recuperación de especies protegidas en los centros de recuperación. Y no son pocos animales. En España hay cerca de 7 millones de aves, 1,5 millones de terrarios con cerca de 9 millones de reptiles y anfibios y cerca de 8 millones de especies de peces, según datos de ANFAC, de FEDIAC y de Fauna, hoy aquí presente. Las consecuencias pueden ser nefastas.
Hay muchos animales distintos a los perros y a los gatos y muchas personas que se van a ver señalizadas y criminalizadas. A su entrada en vigor, la ley introduce prohibiciones sin base científica alguna, como la de los reptiles de más de 2 kilos. No hay datos de siniestralidad que avalen la prohibición directa de esas especies, mientras que los perros causan cientos de lesiones al año, incluso de muertes. No hay criterios objetivos y no discriminatorios que respeten los principios de igualdad y proporcionalidad que avalen dicha prohibición, como obligan diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, no pudiéndose invocar al principio de precaución como mera justificación. Además, las autoridades se reservan el derecho a incautar de forma injustificada dichos animales adquiridos legalmente, debiendo autodenunciarse los dueños en un plazo de 6 meses, sometiendo a ciudadanos honrados a una persecución por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si optan por no declarar la tenencia de esos animales ilegalizados para que no sean incautados. Porque seamos realistas, nadie va a ir a declarar la posesión de unos animales bajo la espada de Damocles para que el Estado disponga de ellos a su antojo, y menos aún como pretende el Partido Socialista con la enmienda 445, que obliga a los ciudadanos a comunicar a las autoridades la posesión de reptiles de más de 2 kilos de peso y mamíferos de más de 5 para que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para su intervención y puesta a disposición a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o centros de protección animal. Les auguro poco éxito, señorías. Estas medidas tienen un resultado contraproducente. Cuando la pitón bola se declaró invasora en 2019, de forma muy polémica, se dio un plazo de más de 2 años, hasta el 1 de enero de 2022, para que su tenencia fuese declarada a las comunidades autónomas. Solo tenemos datos oficiales de la Comunidad Valenciana. La pitón bola era una especie muy común en los terrarios, con varios miles solamente en esa comunidad. Se ofrecía en todas las tiendas de animales, con cientos de variedades de cría. A 1 de enero de 2022 solo había 7 animales registrados. Desde que el 30 de marzo de 2015 se convirtió en delito tener una tortuga mora en casa y no solo una falta administrativa, 2.500 ejemplares han sido depositados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Valle Murcia, de las cuales más de 1.000 han muerto. No se optó por hacer una regulación de los ejemplares por medio del convenio CITES, que hubiera permitido a esos animales quedarse en sus casas. Muchos de ellos eran criados en cautividad, siendo algo muy común en esa zona del sureste de España. Una medida orientada a la protección de los animales y de la especie fue letal para el 50% de los ejemplares depositados. Los animales salieron de sus hogares para morir en un centro que no estaba preparado para recibirles. Señora ministra, ¿queremos repetir ese mismo error a gran escala? Las tiendas de mascotas no solo cumplen una función en la sociedad para alimentar y proveer de todo lo que necesitan a los animales que conviven con nosotros, sino que además sirven como centro de recogida involuntario de muchos animales que ya no pueden convivir con sus dueños, no solo gatos y perros. Esas tiendas se verán muy afectadas por el listado positivo, pero no solo por él. Deberán acometer reformas para que no estén a la vista los animales a la venta y no podrán vender perros ni gatos ni hurones. Todo el sector se verá gravemente afectado y el pequeño comercio se verá abocado al cierre. De todo ello llevan avisando veterinarios, aficionados, juristas y científicos por mucho tiempo, pero no solo el listado positivo es un problema para la diversidad. En una carta al diario El País titulada Derechos de los animales y conservación de la biodiversidad, más de 800 investigadores encabezados por José Tella, profesor de la Estación Biológica de Doñana, aseguraban que el borrador del anteproyecto de ley de protección de los animales era profundamente desacertado y erróneo por sus contradicciones y por colisionar con la normativa existente. Y volviendo a Singer, con quien iniciaba este discurso, resulta que se opone al consumo de animales de todos, no solo de los que muestran un interés irreemplazable en vivir, como podrían ser los chimpancés, por cuanto el mismo conlleva a su sufrimiento y muerte. Pero simultáneamente defiende que los padres de los niños con discapacidades severas se impliquen una vida menos prometedora que la de un niño normal y puedan decidir sobre su eutanasia. Extiende todo tipo de derechos a los animales no autoconscientes, mientras se los niega a los niños con discapacidad. El animalismo es una filosofía profundamente misántropa. Reconocer derechos a los animales desde el punto de vista de esta ley supone anteponerlos a las de las personas, su derecho al trabajo, a la propiedad privada o a la sanidad. La ley prevé transportes sanitarios para animales y veterinarios municipales de guardia en lugares donde ni siquiera hay un médico toda la semana. La
Constitución configuró en España un Estado aconfesional, pese a sus profundas raíces cristianas, pero eso no fue para imponer a través de las leyes otras creencias ajenas a nuestra tradición moral y a nuestras costumbres. Por todo ello, los senadores de Vox presentamos el veto a esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, no queríamos desaprovechar esta oportunidad para denunciar el completo despropósito que constituye este proyecto de ley, con una inspiración animalista que es incompatible por completo con la tradición humanista y cristiana que informa nuestra civilización. Sin embargo, hay que reconocer que comparte con otras iniciativas legislativas de este Gobierno una característica... Un momento, señora senadora, discúlpeme un momento, por favor. Señorías, ¿pueden guardar silencio? ¿Son tan amables? Un momentito. Muchísimas gracias. Discúlpeme, puede continuar. Sí, continúo. Como decía, sin embargo, hay que reconocerle que comparte con otras iniciativas legislativas de este Gobierno una característica que la aleja de modo abismal de lo que debe ser una ley: la irracionalidad. Establece además un sistema de obligaciones, de restricciones, de prohibiciones y de sanciones que está fuera de todo sentido de la proporción. Es, por tanto, una norma que, lejos de procurar el bien común, impone en la sociedad las abusivas consignas ideológicas de los partidos que apoyan el Ejecutivo, además de crear una atmósfera de sospecha en torno a los propietarios de animales, por no hablar de la enorme inseguridad jurídica que va a provocar. Ustedes no nos van a engañar con esta ley, ya que por todos es sabido que lo que realmente pretende este Gobierno es intervenir. Sí, intervenir también en el mundo animal. Pretenden interferir de modo desproporcionado en la compraventa de animales y, sobre todo, hay un claro propósito de favorecer a los lobbies animalista y del ecologismo radical, por no hablar de que en el ADN de la izquierda intervencionista y totalitaria está prohibir el consumo de la carne, de la caza y de los toros. Parece que no se incluyen por el momento en esta norma, pero no tenemos ninguna duda de que ustedes, nunca mejor dicho, han abierto la veda para ir en esa dirección. Pero nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ya les avisamos desde Vox que derogaremos esta ley en cuanto tengamos la más mínima oportunidad, como hoy aquí en este hemiciclo. Señorías, desde Vox vamos a apoyar los otros 3 vetos a esta ley de bienestar animal. Y aunque no compartimos ni mucho menos sus argumentos, sí que compartimos la visión de que esta ley es nociva. Es perjudicial para los ganaderos, es perjudicial para los empresarios, es perjudicial para los cazadores y, sobre todo, es perjudicial para los amantes de los animales. Por eso, porque Vox muestra su distancia infinita con los postulados de esta ley, apoyaremos cualquier iniciativa que impida que la misma entre en vigor. Muchas gracias.